Bueno, no sé si se habrán dado cuenta, pero ya hoy mismo llegamos a los 500 suscriptores. Es algo que me ha tenido ya bastante emocionado, de hecho, bastante ansioso desde hace tiempo, porque cada vez que veía que subía un numerito, yo tipo, ya casi llega a los 500 y bueno, es por ese motivo que vamos a estar haciendo este video, que voy a estar haciendo este video. Con este video lo que quiero es explicarte algunas cosas sobre el canal y acercarte a mí, o sea, traerte para acá, darte algunos, digamos, cosas que fueron lo que me influenciaron, lo que me llevaron a hacer este canal. Bueno, para guiarme un poco en el video me hice una pequeña lista sobre unos puntos que quería sí o sí tocar en el video y ahora las voy a ir viendo y vamos a ir desarrollando cada punto. Bueno, ¿cómo empezó la afición por la comida? ¿Cómo empezó la afición por la cocina? Bueno, desde muy pequeño siempre estuve en la casa ayudando a mi mamá, a mi papá, a mi abuela a cocinar, a hacer cosas en la cocina. Mayormente por glotón, no era por otra cosa, era por muy goloso y yo estaba siempre en la cocina intentando ver qué me podía llevar, qué podía yo comerme. Y bueno, a partir de esto es más o menos cuando empieza a interesarme, me empiezo a fijar un poquito más en las cosas que cocinan, en cómo las cocinan, para entonces yo después cuando estuviera solo, que quisiera comer estas cosas y nadie me las pudiera preparar en ese momento, pues bueno, yo preparármelas a mí mismo y yo mismo podérmelas comer en ese momento. Empecé de esa manera, empecé interesándome así, después fui empezando a hacer alguito en mi casa, algunas cosas, empecé a preparar los desayunos para mi hermana, luego de eso digamos que pasó como a la siguiente liga, empecé a preparar el almuerzo, a ayudar en la comida, y cuando ya me vine a dar cuenta, pues bueno, ya había veces que le decía a mi mamá, no prepares nada, yo voy a cocinar, o simplemente cuando ya ella llegaba, yo ya tenía todo listo, todo preparado para comer. Y básicamente esas fueron digamos que lo que me impulsó, lo que me incursionó a mí en el mundo de la cocina. Hola. Hola, hola. Bueno, se está preparando un vinito. Hola. Bueno, pues actualmente yo, a pesar de tener bastante inclinación por la cocina, digamos que nunca me puse a buscar cursos de ello, no me puse a buscar nada para hacerlo profesional. Tampoco la carrera que escogí tiene que ver con cocina, de hecho no tiene nada que ver con cocina. Entonces ahora es que me interesa profesionalizar mi afinidad con la cocina, dedicarme a ello en algún momento profesionalmente. Me hace demasiada ilusión poder dedicarme a ello y vivir y ganarme la vida de esa manera. Entonces de ahí surge la idea de hacer este canal, de construir este canal. Obviamente este canal no está desde un punto de vista profesional ni nada por el estilo, está desde mi perspectiva de lo que yo sé hacer, de las cosas que sé cocinar y las cosas que me gustan hacer. Los puntos importantes que también quiero tocar en este video son el objetivo principal del canal, así como esas dificultades que me fueron surgiendo a la hora, o que me van surgiendo a la hora de crear contenido como este en Cuba. Empecemos por lo principal. ¿Cuál es el objetivo de este canal? El objetivo de este canal no es más que adentrarlos a ustedes a mi cocina, mostrarles cómo yo preparo las recetas típicas de Cuba, así como recetas internacionales de algunos otros lugares y algunas ideas que me surgen de ver películas o series. ¿Cuál es la idea detrás de esto? Simplemente llevarles a ustedes de manera más simplificada y más digerida la manera en la que yo las preparo. Por si te parece delicioso, apetitoso, si te parece simplemente sabroso, te den ganas de prepararlo aquí en casa. Y con esto lo que busco también es que las recetas sean más fáciles para poderlas elaborar en casa, que es al final el objetivo que yo quiero. O sea, lo que yo quiero que ustedes logren al ver mis videos es que les den tantas ganas, que les parezca tan delicioso y tan sencillo que lo quieran preparar en su casa. Ahora vamos para los siguientes puntos, que son los más largos. Vamos a empezar por las dificultades que me he encontrado a la hora de crear contenido. La primera dificultad me la encontré conmigo mismo porque la cámara me genera un poco de
de ansiedad, de pena, me genera bastante pena la cámara. De hecho, muchas veces en los videos tengo que repetir tomas, tengo que poner voz en off para asegurarme de que se entiende lo que estoy diciendo, porque hay veces que hablo demasiado bajo, hay otras veces que se me han apagado los micrófonos. Entonces mi objetivo es que siempre llegue el video lo más claro posible a ustedes. Y digamos que esto de tenerle pena a la cámara y ese tipo de cosas, pues me ha generado un poquito de conflicto, de problema a la hora de grabar. El punto número 2 sería la dificultad de encontrar los productos aquí en Cuba. Como muchos saben, o si no lo sabes, en Cuba es muy complicado encontrar productos. Vamos a dividir esta parte en dos partes: los productos de producción nacional y los productos de producción internacional, o sea, los que se importan de otros países hacia acá. Comencemos con los nacionales. Con los nacionales hay un problema. De hecho, en Cuba es muy normal que en determinado año, en todos los años no verás las mismas cosas aquí en Cuba. De hecho, hay años que puedes toparte sin que aparezcan determinados ingredientes. No sé, puede que en este año no aparezca el aguacate, pero aparezca en el próximo. O en este año haya mango, pero en el próximo no. O alguna fruta que no aparezca. O alguna fruta que simplemente este año no se dio. O que se redujo la producción de las mismas. Por ejemplo, al estar baja la producción de azúcar, va a haber una escasez de azúcar y por tanto va a aumentar el precio de la misma. Ahora, suma que va a haber escasez y va a aumentar el precio, pues se hace muy complicado conseguir este tipo de productos cuando estas cosas suceden. Y sí, sé lo que estarás pensando, eso también es una cosa normal en muchos otros países, en plan, este año no se produjo tal cosa porque había un déficit de algo, pero la diferencia es que aquí en Cuba, una vez no aparezcan productos, los productos de agromercado, que serían los productos de mayormente producción nacional, pues no lo vas a encontrar en más ningún lado. ¿No? Esos tipos de productos no se importan de otros países hacia acá, por tanto, si no los consigues aquí, pues no los vas a conseguir en ningún lado. Ahora, los productos de importación, o sea, los productos que aquí no se producen de ninguna manera y es obligatoriamente comprarlos si vienen de otro país hacia acá. Estos productos son más caros, relativamente más caros a los productos normales nacionales, debido a que aquí no se encuentran y no se pueden producir. Entonces, la única manera de encontrarlos y usarlos es comprándolos de esas exportaciones. Ahora, esto tiene dos problemas. El primer problema es que hay empresas que sí exportan hacia acá, pero esas mismas empresas trabajan de manera mayorista. ¿Qué quiere decir esto? Que no te van a vender a ti un solo producto, que tienes que comprar literalmente toneladas del producto para que así te lo vendan. Normalmente quien compra esto son negocios que se dedican a la producción de dulces y ese tipo de cosas. Ahora, el otro punto es que la única manera que vas a tener de encontrar estos productos va a ser buscando con algunas empresas, algunos negocios un poco más pequeños que sí se dedican a la venta de estos productos de manera minorista. Pero ¿qué sucede con estos? Que son extremadamente raros, al igual que los anteriores. Por ejemplo, un ejemplo bastante básico que estoy seguro que del país que sea que me estés mirando, en tu país es algo que encuentras bastante común, bastante fácil. La nata para montar. Algo tan simple como la nata para montar en Cuba no se produce, así que tiene que venir de importación. ¿Qué sucede con esto? No, al ser un producto muy complicado de encontrar, pues el precio del producto va a ser relativamente bastante elevado en comparación con los productos de producción nacional. Al pasar esto, va a haber, digamos que al ser tan pocos, va a haber un poco más cantidad de demanda, por lo cual no te los vas a encontrar bastante fácil, porque en cuanto aparezcan, la gente se los va a llevar para sus mismos negocios, para su consumo personal y ese tipo de cosas. Otro punto importante es los insumos para la cocina. ¿A qué me refiero con insumos? Me refiero a los utensilios que vas a usar en la cocina y ese tipo de cosas que vas a usar para cocinar. Eso es otra cosa bastante importante, más para este tipo de contenido. ¿Qué pasa con este tipo de insumos? Que aquí también se hace un poquito, digamos, raro. Ahora con el pasar de los años, pues sí, ahora mismo se han vuelto un poco más común porque
digamos que se ha agarrado un poco más de cultura, ¿no? Sobre cómo cocinar y sobre las cosas que necesitas para cocinar, sobre todo en las reposterías, que es donde más se ven. Es como que donde más necesitas insumos de este tipo. Entonces ya han aparecido negocios que igual se encargan de traer los insumos de otros países hacia acá, porque aquí, obviamente, aquí eso no se produce. Entonces tienes que comprarlo de esas personas que los traen hacia acá. ¿Qué pasa con esto? Lo mismo que con los productos de importación. Son extremadamente raros de encontrar, son difíciles de encontrar y cuando los encuentras o tienen un precio bastante caro o simplemente cuando vas a preguntar ya se acabaron, ya no hay más. Entonces es digamos que una labor bastante ardua estar buscando todo el tiempo para poder encontrar. Es preferible cuando los encuentres comprar varios para así guardarlos y poder seguirlos usando. O sea, sin tener que estar todo el tiempo en esa tensión de dónde hay, y ese tipo de cosas. Y bueno, básicamente esos eran todos los puntos que quería tocar en este video. Si te gustan los videos relacionados con reseñas de lugares gastronómicos, recetas de cocina, vlogs sobre la vida diaria en Cuba y lo que se come aquí en Cuba, pues este va a ser tu canal. Quédate que dentro de poco vamos a estar subiendo nuevos videos. ¡Chao! ¡Nos vemos!